Me encanta la agricultura. Yo que empecé, mi padre era agricultor y yo desde que tengo uso de razón estoy en la tierra. Mis padres eran de la tierra, pues yo nací en la tierra y en el 61, 62 ya compré un trozo de terreno. Y en aquellos tiempos pues es lo que había, se trabajaba mucho por las circunstancias porque eran malas, recién pasada la guerra, yo nací en guerra, y recién pasada la guerra pues las cosas no eran muy fáciles. Que esto es como un gusanito que te pica y te inocula la afición por la agricultura. El campo te enseña a ser paciente y si no, no puedes entrar en el campo. Lo mejor para mí, ha sido la cooperativa. Y como no había para comer, estaban deseando nuestras madres, de que ganáramos 12 pesetas. Yo tendría pues unos 8 o 10 años y él con 6 o 7 años ya estaba trabajando. Hasta 15 años de presidente. 50 años hace. Sí, 50 años hace ya, sí. Los primeros años complicados. Siempre ha dicho que el tema cooperativista al principio fue bastante complicado introducirlo en... Pues vi que era la vida, mi vida. Y a mí me ilusiona. Subsisto de agricultor gracias a la cooperativa. Si yo hace tiempo que no podía subsistir como agricultor. Siempre me ha gustado porque como mi abuelo tenía tierra, después mi padre, ahora yo y sí, me gusta. Y ya la primera que se montaba en la furgoneta conmigo era ella, todas las noches del mundo. Muchas noches le decía, Mari, que está muy cansada. Nada, ella con 10 o 11 años se montaba en la furgoneta la primera. Desde que me conozco ha sido un luchar por la cooperativa, un luchar por estos agricultores que yo cuando les conocí no tenían los pobres, iban con sus vehículos 4L llevando su fruta. Realmente el trabajo que tenían era muy duro, nadie les apoyaba. Empecé a trabajar a los 12 años, porque éramos 5 hermanos y yo era la mayor. Entonces yo me tuve que ir a trabajar de 12 años para ayudar a la casa. Porque al final se ha convertido en mi pasión, mi trabajo es mi pasión. Porque la agricultura no la tienes debajo de un tejado, ¿eh? Y se sufre cuando truena, se ponen los pelos de punta. Se cogía la fruta, había que sacarla a hombro en las cajas para cargarla. Pues que estamos dispuestos a morir aquí porque esta es nuestra vida. Mi padre, que en paz descanse, no vive ya, luchó mucho para conseguir un pequeño terreno. Quiere decirse que producimos de toda España casi el 30% de la fruta de hueso. Solo se va más rápido, pero acompañado se va más lejos.